extinguió de pensión por 5 días el panel de la Cámara había citado previamente a López por desacato debido a sus respuestas evasivas e interferencia indebida en la audiencia de la Cámara sobre el presunto mal uso de fondos de Duterte y ordenó su decisión en la Cámara. Rappler.com. ¿Tienes comentarios, preguntas o ideas sobre esta historia? Descarga la aplicación Rappler Communities para iOS, Android o web. Tagala pestaña comunidad e entinya a cualquiera de nuestras salas de chat. Te amos ale. Buenos días a todos. Me llamo Mary Joy Zulueta. Gracias.